La Biblia es un texto sagrado para miles de millones de personas y piedra angular de la fe cristiana. Trasciende su dimensión religiosa para erigirse como uno de los legados culturales más influyentes de la humanidad. A lo largo de siglos, ha moldeado leyes, inspirado obras de arte, cimentado tradiciones y desafiado a eruditos con su profundidad teológica y literaria. Su alcance global es innegable. Sin embargo, más allá de su reverenciado estatus espiritual, alberga un fascinante mosaico de curiosidades que revelan su complejidad histórica, lingüística y humana. A menudo, estas singularidades, eclipsadas por su mensaje central, nos invitan a explorar las capas ocultas de su redacción, transmisión y evolución, enriqueciendo nuestra comprensión del texto, humanizando su creación, recordándonos que fue escrita en épocas turbulentas y compilada mediante procesos rigurosos de canonización. Al desentrañar estos enigmas, no solo honramos la herencia de la Biblia, sino que también reconocemos su capacidad para dialogar con generaciones pasadas, adaptándose a nuevas interpretaciones mientras preserva su esencia eterna. A continuación, te vamos a mostrar las 10 increíbles curiosidades sobre la Biblia. ¿Están listos? Y recuerda, si te gusta este contenido, dale un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y ahora sí, empezamos con el ranking. Número 10. Es el libro más vendido en la historia, con estimaciones que superan los 5.000 millones de copias en los últimos 50 años. Su impacto trasciende lo religioso, influyendo en la cultura, la política y la ética global. Su relevancia espiritual para más de 2.500 millones de cristianos garantiza su distribución continua, considerada por millones como la palabra inspirada de Dios. Esta creencia en su origen divino ha generado una profunda devoción y confianza en su contenido, convirtiéndola en la guía espiritual y moral para diversas comunidades religiosas. La fe en su mensaje ha impulsado a innumerables creyentes a adquirirla y estudiarla, garantizando así su éxito en las ventas. A lo largo de los siglos, ha sido adaptada a diversos contextos culturales y sociales. Existen ediciones especiales para niños, versiones en formato digital, estudios bíblicos y aplicaciones móviles, lo que la hace accesible y atractiva para nuevas generaciones de lectores. Su capacidad de renovación y adaptación ha contribuido a mantenerla vigente y relevante. Número 9. El país que tiene la Biblia en su bandera. La República Dominicana es la única nación en el mundo que incluye una Biblia abierta en su bandera nacional. Este símbolo, arraigado en la fe cristiana y la historia independentista, no solo refleja la identidad espiritual del pueblo dominicano, sino también su lucha por la libertad y la verdad. Su bandera fue concebida en 1838 por Juan Pablo Duarte, líder del movimiento independentista. La Trinitaria fue izada por primera vez en 1844 durante la proclamación de la independencia de Haití. Sin embargo, el diseño actual del escudo con la Biblia se consolidó en 1913. Se compone de una cruz blanca central que divide el estandarte en 4 cuadrantes, 2 azules y 2 rojos. En el centro de esta cruz se ubica el escudo nacional, que contiene la Biblia abierta en el Evangelio de Juan 8:32 que cita: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Este versículo fue seleccionado intencionalmente para enfatizar la libertad como pilar de la nación, tanto en el ámbito político como espiritual. Número 8. Solo hay 2 hombres que fueron al cielo sin morir. La Biblia relata numerosos eventos milagrosos, pero entre los más enigmáticos se encuentra el caso de 2 hombres que fueron llevados al cielo sin experimentar la muerte física. Enoc y Elías tuvieron un final extraordinario, siendo trasladados directamente por Dios. Enoc es un personaje mencionado en el libro de Génesis y en otros textos bíblicos y extrabíblicos. Lo más notable de Enoc que se cuenta en el versículo del Génesis 5:22 es que se dice que caminó con Dios, una expresión que denota una relación íntima y obediente con el Creador. A diferencia de los demás patriarcas antediluvianos, cuya genealogía termina con la frase «y murió», Enoc tiene un final distinto. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios, mientras que por su parte,
Elías fue uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, donde su final es dramático y único. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Número 7. La primera Biblia impresa. La impresión de la Biblia marcó un antes y un después en la difusión de las Sagradas Escrituras, permitiendo que el texto sagrado llegara a un público más amplio. La Biblia de Ginebra, publicada en 1557 en Suiza, no solo fue una de las primeras traducciones al inglés basadas directamente en los textos hebreo y griego, sino que también introdujo innovaciones editoriales revolucionarias, como versículos numerados, comentarios, notas al pie y referencias cruzadas, elementos que influyeron en todas las Biblias posteriores. Aunque la división en capítulos ya existía desde el siglo XIII, atribuida a Stephen Langton, fue la primera en introducir la numeración de versículos, en un sistema desarrollado por el impresor francés Robert Estienne en 1551. Esta innovación facilitó enormemente el estudio y la referencia bíblica. Una de sus características más distintivas eran sus extensas notas al pie, que ofrecían explicaciones teológicas, históricas y doctrinales, muchas de ellas influenciadas por el calvinismo. Estas notas no solo ayudaban a los lectores a comprender el texto, sino que también reforzaban las ideas protestantes sobre la salvación. Número 6. Libro más traducido del mundo. La Biblia es el libro más traducido y distribuido de la historia. Escrita originalmente en idioma hebreo, arameo y griego, ha sido traducida total o parcialmente a más de 3.000 idiomas. Su influencia trasciende lo religioso, impactando la cultura, la literatura y el derecho en todo el mundo. La necesidad de difundir las Escrituras impulsó su traducción desde épocas antiguas. La primera traducción importante fue la Septuaginta, una versión griega del Antiguo Testamento, realizada por eruditos judíos en Alejandría. Fue usada por las comunidades judías de la diáspora y luego por los primeros cristianos, que con el avance de las misiones cristianas se tradujo a idiomas indígenas y minoritarios. Organizaciones como Wycliffe Bible Translators y las Sociedades Bíblicas Unidas han trabajado en traducirla a lenguas con pocos hablantes, que por supuesto, realizar estas traducciones implicó retos lingüísticos y culturales. Número 5. El hombre más longevo de la historia. La Biblia contiene numerosos relatos fascinantes sobre personajes longevos, pero ninguno supera a Matusalén, quien, según el libro del Génesis, vivió 969 años. Su nombre se ha convertido en sinónimo de longevidad extrema, y su historia ha generado debates teológicos, científicos e históricos. Es mencionado en el Génesis, en el versículo 5, 21, 27, como parte de la genealogía de Adán a Noé. Era hijo de Enoc y padre de Lamec, quien a su vez fue el padre de Noé, el protagonista del diluvio universal. Su extraordinaria edad ha llevado a diversas interpretaciones. Algunos creyentes sostienen que los números son exactos, argumentando que quizás la atmósfera, la genética o la dieta permitían vidas más largas. Además que las genealogías muestran una disminución progresiva en la longevidad después del diluvio. Sin embargo, otros estudiosos sugieren que los números tienen un significado teológico, ya que algunas culturas usaban números para representar importancia, no la cronología exacta, mientras otras teorías relacionan los años bíblicos con ciclos lunares o sistemas de cómputo distintos, donde las edades podrían simbolizar sabiduría, paciencia o el juicio divino. Número 4. El fruto prohibido, no la manzana prohibida. La historia de la fruta prohibida es uno de los relatos más conocidos y enigmáticos de la tradición judeocristiana. Aunque popularmente se asocia con la manzana, en ningún momento los textos bíblicos especifican su identidad. En el Génesis 3, la fruta prohibida aparece en el contexto del jardín del Edén, donde Dios prohíbe a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, el texto no describe su naturaleza botánica, y esta vinculación con la manzana surge de interpretaciones posteriores. En el IV siglo, la Vulgata, que es la traducción latina de la Biblia, usó la palabra malum, que tiene doble significado,
tanto mal como manzana. Esto generó una conexión lingüística y artística, donde famosos pintores como Durero o Miguel Ángel representaron la manzana por su simbolismo de tentación y belleza, mientras que en la mitología griega, la manzana era un fruto asociado a la inmortalidad o el pecado. Más allá de su identidad, la fruta encarna un concepto universal como la representación del conflicto entre la curiosidad humana y las normas divinas. Número 3. El período de composición. La Biblia no fue escrita de una sola vez, sino que es una recopilación de textos sagrados que surgieron a lo largo de 15 siglos. Su redacción comenzó alrededor del 1450 a.C. y concluyó hacia el año 100 después de Cristo. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con algunas partes en arameo. Posteriormente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y registra la vida de Jesús, el nacimiento de la Iglesia y las enseñanzas de los apóstoles. A diferencia de otros textos antiguos, la Biblia ha sido copiada y transmitida con extraordinaria precisión. Los manuscritos del Mar Muerto confirmaron la fidelidad de los textos hebreos del Antiguo Testamento, mostrando que apenas habían variado en más de 1000 años, mientras que para el Nuevo Testamento existen miles de manuscritos antiguos, lo que lo convierte en el documento mejor atestiguado de la antigüedad. Número 2. El último libro en escribirse. La creencia popular sostiene que el libro del Apocalipsis fue el último texto del Nuevo Testamento en ser escrito. Sin embargo, estudios históricos y críticos textuales sugieren que la tercera epístola de Juan podría ser el escrito más tardío del Nuevo Testamento. Tanto el Apocalipsis como las 3 cartas de Juan y el Evangelio de Juan se atribuyen tradicionalmente al apóstol Juan o a un círculo joánico vinculado a él. La datación de estos textos varía según los eruditos, pero existe consenso en que el Apocalipsis fue escrito durante la persecución de Domiciano en el año 90 después de Cristo, aunque algunos sugieren una fecha más temprana bajo Nerón. Luego, el Evangelio de Juan, que fue redactado posiblemente después del Apocalipsis, y por último, las 3 cartas de Juan fueron compuestas tras el Evangelio, como respuesta a conflictos internos en las comunidades joánicas. Reflejaban una situación eclesial avanzada, con tensiones entre líderes cristianos, lo que sugiere una etapa posterior a la organización inicial de las iglesias. Número 1. El valor real de las monedas de plata que recibió Judas, según el Evangelio de Mateo 26:14-16, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, se acercó a los sumos sacerdotes y les preguntó: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, una suma que Judas aceptó, buscando desde entonces una oportunidad para entregar a Jesús. Este momento marca el inicio formal de la traición que llevaría al arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, lugar donde Judas dio un beso a Jesús para señalarlo. La elección de este gesto añade una capa adicional de dramatismo al relato, mostrando cómo un acto de afecto se convirtió en instrumento de traición. El valor real de las 30 monedas de plata, en esa época, equivalía aproximadamente a 4 meses de salario de un trabajador común. La ironía final es que, mientras los líderes religiosos pensaban que estaban poniendo precio a Jesús, en realidad, estaban revelando su propia ceguera espiritual. Como señala el apóstol Pablo, Cristo, que era rico, se hizo pobre por nosotros, aceptando ser valorado como un esclavo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Muy bien, amigos. Hemos llegado al final de este sagrado ranking. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y encender la campana de notificaciones para no perderte nada. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video en el Club del Top 10.